realidad vos sos un referente, digamos, en muchos papers y muchas veces discutimos y nos acordamos de esa vez que indicaste un paper econométrico de Ben Johnson del Karolinska Institute hablando de una droga oncológica y mostraste todos los errores econométricos que tenía alguien que había sido financiado por la industria y ella nos mostró con muchísima claridad todas las debilidades de eso. Así que yo destaco su capacidad de investigación y su capacidad y generosidad de compartir todo ese conocimiento con nosotros. Así que bueno, hoy nos va a hablar de innovación tecnológica, impacto económico y en algún momento alguno de los aportes de economía de la salud. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es que no, se lo voy a decir con palabras y las palabras no van a ser capaces de transmitir lo que de verdad siento, ¿no? O sea, para mí es un enorme honor el que me hayan dado esta distinción, porque realmente tengo un cariño especial a Argentina como país y a ustedes, a iSalud como organización, bueno, y a las personas que están aquí, que son buenos amigos. Yo, la primera vez que vine a Argentina, invitada por ustedes a un congreso de AES en Iguazú, que fue en el año 2000, para mí, realmente en mi vida, representó un antes y un después. Y lo digo con fundamento. O sea, ha sido un giro en mi vida y un giro para bien y para lanzarme pues, digamos, por vías por las que antes no se me había ocurrido ni transitar, ¿no? Entonces, claro, que gente como ustedes me den este reconocimiento, para mí pues me llena de orgullo, ¿no? Estoy encantadísima de estar aquí con ustedes y me siento muy honrada de que me traten tan bien, ¿no? Bueno, ya dicho esto, pues venga, vamos a ver, aquí hay 6 personas que estaban ayer por la tarde en el evento del instituto recién creado, ¿no? Y entonces pensé, bueno, si digo lo mismo que ayer, estas 6 personas se van a aburrir. Entonces lo que pensé, hablando también con Arturo un poco, es, digamos, hacer un mix, empezando por una parte que di ayer, que es esta, pero luego pasando a algo que creo que es muy importante, que tiene también que ver con evaluación de tecnologías, pero no de las tecnologías duras, o sea, no de medicamentos, sino de evaluación de intervenciones que tienen impacto sobre la salud y que muchas veces se hacen fuera del sector sanitario. Entonces voy a empezar con un tema de valores compartidos. Miren, Alan Williams era uno de los padres de la economía de la salud de la Universidad de York. Fue un gran maestro para nosotros, venía a Las Palmas, a nuestra universidad, a nuestro máster cada año, fue padrino de nuestros alumnos. Y Alan Williams fue la persona que en los años 90 cambió la ética de la práctica médica. Hasta ese momento, este es un papel del 94, hasta ese momento los médicos consideraban que su deber deontológico era con el paciente que tenían delante y que tenían que darlo todo por ese paciente particular con nombre y apellido. Y a partir de los escritos de Alan Williams se empezó a ver que la ética tiene que ser también una ética colectiva, que si un médico lo da todo por Pepe Pérez, que está aquí delante, deja de dedicar esos recursos a los otros pacientes que están esperando y que lo necesitan tanto o más que Pepe Pérez. De modo que el coste de oportunidad permeó a través del sistema sanitario y el criterio de coste-efectividad se impuso como criterio ético, no solo como criterio de eficiencia. Hoy en día hay consenso social sobre la inmoralidad del despilfarro. Despilfarrar es inmoral. Si una organización puede hacer algo con menos recursos, es inmoral que utilice recursos que no necesita para hacer esto. Es inmoral tener actuaciones del sistema sanitario innecesarias, inapropiadas, iatrogénicas. La equidad se impuso como uno de los grandes valores sociales en salud y, en cierta forma, a pesar de que hay patentes para los nuevos medicamentos, etc., pero en cierta forma el conocimiento médico tiene más de bien común, es decir, de bien compartido por todos, que lo que tenía hace, por ejemplo, 500 años. Hace 500 años,
un obstetra llamado Peter Chamberlain, el viejo le llaman, inventó algo que hacía que los niños que venían de nalgas pues nacieran y sobrevivieran. Y este hombre y sus 5 generaciones de Chamberlain que vinieron después, durante casi un siglo, son los que atendieron los partos de las reinas, de las infantas, de la aristocracia europea. Y su invento, que es el forceps, fue un secreto de la familia durante 5 generaciones. Esto hoy sería impensable. Hoy en día las grandes revistas médicas difunden el conocimiento de procedimientos médicos y se consideraría inmoral que si un médico es capaz de inventar un nuevo procedimiento quirúrgico, una nueva forma de coser, esto fuera un secreto de su familia para apropiárselo. También hoy en día se ha impuesto el principio de coste-efectividad, siguiendo la ética de Williams como criterio moral de asignación de recursos, como un tema de valores sociales, ¿vale? De modo que el coste-efectividad se ha convertido en una herramienta vital para evaluar las tecnologías duras. Y tecnologías duras me refiero, por ejemplo, a los nuevos medicamentos, a los nuevos procedimientos quirúrgicos, a los nuevos medical devices, los dispositivos médicos. De modo que hay un ente regulador que autoriza el nuevo medicamento, hay un proceso de entrada en el mercado y de fijación de precios, y luego las compañías aseguradoras o el Sistema Nacional de Salud, dependiendo del caso, establecen las condiciones de reembolso y cobertura, que en gran parte acaban decidiendo el precio, porque el precio que se pone a las nuevas tecnologías es aquel que está sobre la disposición a pagar de ese país por un año más de vida ajustado por calidad. El análisis coste-efectividad se ha convertido en una profesión, la farmacoeconomía. Hasta tiene nombre, da de comer a mucha gente en el mundo. Yo no sé cuántos miles de personas, sobre todo economistas, hay en el mundo que viven y bien haciendo farmacoeconomía. Es una profesión, ¿vale? Es también un método que se ha protocolizado y estandarizado, y en este sentido es más fiable que hace 15 o 20 años. Hay estándares de utilización de análisis de coste-efectividad. Y por último, hay muchos países, cada vez más, 15 en Europa, nos decía ayer Drummond en su revisión, que utilizan el coste-efectividad como criterio de decisión de si se reembolsa o no un nuevo medicamento en un sistema nacional de salud o por parte de compañías, de grandes aseguradoras, HMOs en Estados Unidos, etc. El coste-efectividad es un método en realidad muy simple, porque básicamente consiste en comparar el nuevo medicamento que intenta entrar, el que se acaba de inventar, con el mejor tratamiento disponible hasta ahora, el estándar. ¿Y se comparan qué? Pues se comparan los costes y la efectividad. ¿Cuánto más cuesta el nuevo tratamiento que el que había antes? Y normalmente se hace contando bien los costos, es decir, incluyendo costos directos sanitarios, pero también costos indirectos, pérdida de productividad laboral, etc. Costes a corto y a largo plazo, un horizonte temporal. Entonces, ¿cuánto más cuesta el nuevo tratamiento que el mejor tratamiento estándar que había hasta ahora? ¿Y cuánto más salud consigue, en términos, por ejemplo, de años de vida ajustados por calidad ADA? Y entonces se calcula un numerito muy fácil, y ese numerito simplemente se le llama así: ratio coste-efectividad incremental. Simplemente es dividir el coste adicional entre la efectividad adicional. Eso es el numerito. Y se puede representar en este plano. Aquí tendríamos la comparación, o sea, la diferencia de efectividad, ¿vale? El nuevo tratamiento es más efectivo que el anterior si está del origen hacia la derecha. Sería peor que el anterior si estuviera del origen hacia la izquierda, pero estos ni siquiera los autoriza la ANMAT aquí o la EMA en Europa o la FDA en Estados Unidos. Luego en la práctica estamos siempre en el lado positivo de efectividad. Si cuesta más que el tratamiento estándar, estamos hacia arriba, costes positivos diferenciales, ¿vale? Si costara menos, estaríamos abajo. Pero, es decir, si estuviéramos en este cuadrante, el nuevo tratamiento domina quiere decir, hombre, es más efectivo y más barato, ¿eh? Mira tú. Pero claro, esto no ocurre nunca. ¿Por qué? Porque los nuevos tratamientos siempre son más caros que los anteriores, naturalmente. El cuadrante opuesto tampoco se da en la práctica, porque sería que
sería un nuevo medicamento que es peor que el anterior, que es menos eficaz, no pasa el filtro de la FDA, ¿de acuerdo? Prácticamente todos los nuevos tratamientos, todas las nuevas tecnologías están en el primer cuadrante. Son más efectivos, consiguen más salud, pero cuestan más que el anterior. Entonces aquí es donde se calcula la ratio. ¿Cuánto más cuesta conseguir un año de vida con el nuevo tratamiento que con el estándar? Y ese numerito, ese ratio de coste-efectividad incremental, se ubica aquí y se compara con el threshold, el límite que un país está dispuesto a pagar. Por ejemplo, en España, 30.000, bueno, se dice, porque no está institucionalizado, 30.000 euros pagamos por un año de vida ajustado por calidad, por un ABAC. Pues esta sería la línea que marcaría la frontera. Este tratamiento sería coste efectivo, estos dos tratamientos no lo serían, porque costarían, por un año de vida que dan, costarían más que nuestros 30.000 que vienen dados por esta línea de aquí, ¿vale? A medida que los países se hacen más ricos o que los países valoran más la salud que otros objetivos sociales, van subiendo su threshold, su límite de coste-efectividad. Y por ejemplo, si el límite fuera este, pues ya los 3 tratamientos que aparecen aquí serían coste-efectivos comparados con el anterior. Es así de fácil, o sea, en realidad es un método simple, claro, bonito. Es un método de coste-efectividad que solo es aplicable a colectivos, a poblaciones, no a personas, de una en una, no a la gota que cae del grifo, sino al océano, ¿vale? Esto es importante que nos demos cuenta. No tiene sentido hablar que este tratamiento es coste efectivo para ti, no. Para tal población de pacientes con esta indicación, en este estadio, este tratamiento es o no coste efectivo. La decisión de tratamiento individual, pues es una decisión digamos, basada en las guías del grupo, pero a la que no se puede aplicar coste-efectividad, ¿vale? Entonces, el coste-efectividad es un gran invento, también porque consigue equidad. Fíjate, si tú tienes reglas claras de a qué pacientes se les trata con el nuevo tratamiento, para qué indicación, en qué estadio de la enfermedad, al final estás consiguiendo equidad horizontal, tratamiento igual para los que son iguales. Esto es paradójico porque el coste-efectividad nació como un método para conseguir eficiencia, no equidad. Pero paradójicamente la consigue por esta vía. Por ejemplo, la NICE, la Agencia Británica de Calidad, pues nació en realidad porque se daba el efecto código postal. Según donde vivieras, te trataban o no te trataban con determinados medicamentos muy caros. Y para evitar esta inequidad horizontal debida donde resides, a tu código postal, se institucionaliza una agencia que es la NICE, ¿no? Y además la eficiencia, claro, el conseguir comprar algo que vale lo que cuesta o más. Y la transparencia, importantísima. Sobre todo, el coste-efectividad previene 3 malos usos de la asignación pública o colectiva de recursos. El primero es una tendencia a hacer silos, es decir, a reservar partes de dinero cerradas para determinadas indicaciones o enfermedades. Esto es muy mala idea desde el punto de vista de la eficiencia global del sistema y de la economía de la salud. El segundo mal uso es la judicialización. Si un medicamento no entra en la póliza de cobertura, lo que ocurre es que el paciente se va al juez, pone una demanda y el juez acaba asignando los recursos públicos. Esto es un disparate. Un poco de broma, digo que en vez de medicina basada en la evidencia, esto es medicina basada en la sentencia, basada en el fallo judicial. Claro, que los jueces sean los que asignan los recursos colectivos de una sociedad es un disparate porque no están para eso, ¿vale? Y en tercer lugar, los inconfesables móviles políticos, movidos por elecciones a corto plazo, necesidad de comprar votos a corto plazo. Esto se ve que ocurre frecuentemente. En España tenemos un caso claro. Bueno, no voy a entrar en esto, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí era lo de ayer, ¿vale? Ahora ya los 6 que vinieron ayer pueden estar contentos porque esto va a ser new, ¿vale? O sea, la idea es, vale, hemos hablado de coste-efectividad de intervenciones duras, de medicamentos, etc. Pero a ver, puede ocurrir que los árboles no te dejen ver el bosque. Es decir, hay mucho más allá que las intervenciones duras, porque también hay que evaluar
Otras intervenciones más blandas, intervenciones dirigidas no al individuo sino a colectivos, intervenciones que están fuera del sector sanitario, que están en otros sectores pero tienen impacto en salud, ¿vale? Y de esto es de lo que vamos a hablar ahora un poquito. No solo hay que evaluar los medicamentos o los procedimientos quirúrgicos o los biomarcadores, también hay que evaluar las intervenciones individuales de prevención en salud pública, por ejemplo, los cribados o, por ejemplo, las vacunas, y también las intervenciones colectivas de salud pública, la promoción de la salud. ¿Por qué? Porque hay problemas de salud que no sirve abordarlos individualmente con medicamentos. Y les voy a poner un ejemplo claro, el tema de la obesidad. La obesidad se ha convertido en un problema de salud epidémico en los países a medida que se van haciendo más ricos. En España también, es escalofriante. Entonces, para atacarlo, lo que nos ocurrió es que si el índice de masa corporal de la población española tenía una distribución normal, una campana de Gauss, ¿vale? Y en los años 30 no había gordos, lo que nos pasó fue que a medida que fue pasando el tiempo, la curva entera se desplazó a la derecha. Toda la población ganó peso, ganó índice de masa corporal. De tal forma que ahora el 60% de las personas a partir de determinada edad tienen sobrepeso en España, son obesas. Entonces la solución no es atacar las colas de la distribución mandando al endocrino y dando tratamientos farmacológicos para que... No, la solución es mover la distribución entera. Otra vez, revertirla. Y para revertir la distribución entera es mucho más eficaz hacer actuaciones colectivas de salud pública, más que intervenciones individuales con médicas, digamos. Esta sería la idea. Y luego hay que medir el impacto en salud conseguido fuera de la sanidad. Pues, y muy importante, muchas veces los grandes inventos no están en el medicamento o en la intervención quirúrgica, están en la organización, cambios organizativos. Hay que evaluar los cambios organizativos también. Bueno, un ejemplo de cribado con datos españoles. El cribado de cáncer de mama. El programa actual es para mujeres entre 50 y 69 años y se hace cada 2 años. Ese es el programa en España, ¿vale? Y ese programa gana un año de vida ajustado por calidad por 19.500 eurillos. Bien, está debajo de nuestros límites. Nosotros, digamos que estamos dispuestos a pagar 30.000 euros por un año de vida. Bueno, pues esto está bien, entra, ¿vale? Bien, ahora bien, si de repente decimos, no, vamos a extender el programa, hacerlo también a las mujeres a partir de los 40, como dicen algunos políticos alegremente, y vamos a hacerlo anual en vez de cada 2 años, entonces nos va a costar casi $500.000 de euros ganar un año de vida ajustado por calidad. Esto es un tema de cómo el análisis coste-efectividad te puede ayudar a tomar decisiones también de cribado. Es una irresponsabilidad política el que salgan a la televisión diciendo nosotros pues vamos a hacer el cribado desde los 40 años y a todas las mujeres y cada año. Oye, no, ¿por qué? Porque con $500.000 de euros puedes hacer por año de vida, tienes alternativas muchísimo mejores, ¿no? Esto ya se lo saben, ¿no? Promoción de la salud es mediante acciones colectivas, muchas de ellas no sanitarias. Prevención antes de que aparezca la enfermedad o antes de que aparezcan recidivas o tal. Prevención primaria, secundaria, terciaria. Prevención primaria, estás sano, pero evitamos que te enfermes. Típicamente tienes el colesterol alto, pero no te ha dado ningún infarto, ¿vale? Entonces te tomas una estatina para prevenir que te dé un evento, pero estás sanísimo todavía, ¿no? Entonces, prevención primaria. Secundaria, ya te ha dado el infarto y para que no te repita, pues te tomas el betabloqueante y tal. Prevención terciaria, estás enfermo y hay que evitar que la enfermedad tenga secuelas, más allá, por ejemplo, las úlceras de cúbito, ¿no? Una persona mayor que está encamada, hay que hacer prevención terciaria moviéndola, poniéndole un colchón antiescaras para prevenir que tenga úlceras. Y luego, la prevención cuaternaria es evitar los daños que hace el sistema sanitario, porque el sistema sanitario tiene una gran parte de iatrogenia, enferma. Entrar en un hospital es peligrosísimo, está lleno de bacterias y bueno, entonces limitar los daños causados por la asistencia sanitaria. Bueno, pues perdón. Entonces es importante conocer los costes sociales de las enfermedades y los factores de riesgo. ¿Por qué es importante? Para saber cómo repartir
repartimos los recursos públicos en una sociedad, ¿no? Hombre, organizaciones como la OCDE se interesan por esto y tienen programas de economía de la prevención que ponen mucho énfasis, por ejemplo, en la obesidad, uno de los grandes problemas de los países ricos. De modo que, por ejemplo, en España, según el documento del Ministerio de Promoción de la Salud, pues se calcula que la obesidad nos cuesta 2.500 millones de euros por año y ese coste se reparte en el 65% directamente en la obesidad como enfermedad, pero en otro porcentaje por dislipemias, por eventos cardiovasculares o por diabetes tipo 2, porque si estás obeso tienes más probabilidad de ser diabético. O por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta el alcohol en España? Pues el alcohol no las botellas que compramos, ¿no? Nos cuesta en términos de coste social de las enfermedades provocadas por el alcohol, ¿verdad? Bueno, pues unos 2.700 euros al año, más o menos como la obesidad, ¿no? Y la gran parte del coste del alcohol se debe a mortalidad prematura, a años de vida potencialmente perdidos. A esos que... ¡Ay, casi me mato! Bueno, fíjate, de los 2.700 millones, 2.300 se deben a esto, a mortalidad prematura, ¿vale? A mortalidad prematura, y lo otro son costes relativamente menores, ¿no? Claro, es importante conocer el coste, la carga de la enfermedad en un país, no solo para saber este cuesta 5.000, este 6.000, sino para ver cómo se distribuye entre coste sanitario y coste no sanitario, y cómo se distribuye entre los no sanitarios, entre coste por pérdida de productividad laboral y otro tipo de costes, ¿verdad? Entonces les voy a poner aquí un ejemplo de 3 tipos de enfermedad: la enfermedad cardiovascular, el cáncer y las demencias. Datos para España, ¿vale? Enfermedad cardiovascular, y bueno, y los 3 están afortunadamente hechos con la misma metodología, o sea que son comparables por los mismos autores y todo. Enfermedad cardiovascular, unos 7.000 millones de euros al año. Aquí lo que hice fue ver los porcentajes de cada tipo de coste. Coste sanitario, a su vez distribuido entre coste de atención ambulatoria y de atención primaria, de hospitalización, de internamiento y de medicamentos. Luego, coste indirecto de pérdida de productividad laboral, no vas a trabajar porque estás enfermo, y coste de cuidados informales. O sea, el coste del cuidado que hacen en tu familia, tu hermana, tu madre, tu esposa, ¿vale? Entonces, la enfermedad cardiovascular, fíjense por ejemplo, que lo que tenemos es bastante bien repartido entre estas distintas partes, ¿verdad? En el cáncer, que cuesta en conjunto 9.000 millones de euros, la pérdida de productividad se lleva más de un tercio. Y en las demencias, la gran parte, que cuestan más que el cáncer y que la enfermedad cardiovascular, en las demencias el 68% es coste de cuidados informales. Coste del cuidador. Y este es un coste social, hay que tenerlo en cuenta las evaluaciones económicas, pero no es un coste que asuma el sistema sanitario. Al hospital no le afecta, pero para hacer un coste efectividad desde la perspectiva social, que es como hay que hacerlos para tomar decisiones de asignación de recursos públicos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? O por ejemplo, este es un estudio de Juan Oliva de 2012. ¿Cuánto nos cuesta la pérdida de productividad en España por mortalidad prematura? Por tipo de causa de muerte, ¿no? La clasificación tradicional, ¿no? Bueno, pues fíjate, 2/3 de las pérdidas de productividad se deben a 3 causas. Y a 3 causas que son tumores, enfermedad cardiovascular y causas externas. Causas externas en España fundamentalmente es accidentes de tránsito, no hay homicidios, ¿vale? Para que lo sepan, que puedan ir tranquilos de vacaciones, no hay muertes violentas, vamos, muy pocas, no es, ¿vale? Causas externas, es decir, lo que vemos, claro, ¿por qué? Porque se mueren muy jóvenes, y al morirse muy jóvenes, cada muerte son muchos años de vida perdidos, mucha productividad laboral perdida. Claro, ¿de qué te da una pista esto? Hombre, te da una pista que es esencial atacar el problema del país, reducir la mortalidad en accidentes de tránsito. ¿Y cómo se reduce la mortalidad en accidentes de tránsito? Desde luego, no montando más camas de UCI para atender a los accidentados, ¿verdad que no? Se consigue a través de actuaciones fuera del sistema sanitario.
no montando UCIs móviles en helicóptero que estén por encima para ver cuando cae un coche, atenderlo inmediatamente. Entonces, para eso nos sirve, ¿vale? Prevención primaria. ¿Cómo? El precio es importantísimo. Y les voy a poner un ejemplo que es el de las estatinas, ¿vale? El medicamento más vendido en el mundo era el Lipitor, que es una estatina para bajar el colesterol, ¿verdad? En prevención primaria no has tenido ningún evento, pero tienes el colesterol alto, o en prevención secundaria, ya te ha dado un infarto y que no te dé el segundo, ¿vale? Para que se hagan una idea, el Lipitor es de una compañía farmacéutica llamada Pfizer, que vendía, ahora les cuento la segunda parte, vendía 60.000 millones de dólares al año. Esto es lo que gasta España en sanidad, el sector público español en sanidad. Para hacernos una idea de la magnitud de con quién tenemos que negociar, ¿vale? Bueno, pues lo que pasó fue que el Lipitor perdió la patente en 2011. Perdió la patente no porque se lo hubiera escapado, sino porque le tocaba, ¿no? Porque pasó el periodo de la patente. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que el precio bajó de 41 euros a 4, el tratamiento mensual. Claro, esto quiere decir que para tratar a 2 millones de personas, que son las que se toman estatinas en España, en vez de costarnos 1.000 millones de euros, nos cuesta 110, la décima parte. Y como el precio bajó a consecuencia de la pérdida de la patente, no solo en España, es que la NICE en el Reino Unido cambió de criterio ahora. Cambió de criterio y miren cómo pone la palabra precio aquí. Y dice, bueno, vamos a tratar en prevención, dice, y con buen criterio, que antes de la estatina que hay que recomendar a la gente que cambie de estilo de vida, que haga ejercicio, que coma mejor. Hombre, claro que sí, que deje de fumar, sí. Pero, si no hace nada de esto, que es lo que suele ocurrir, que dar las estatinas, en vez de dárselas a aquellas personas que tienen un riesgo de tener un evento en 10 años del 10%, del 20%, perdón, se le da a las que tienen un riesgo del 10%. Es decir, se duplica la población a tratar. Simplemente porque es un medicamento que tiene pocos efectos adversos y porque es así de barato ahora. O sea, el precio importa mucho. Lo digo porque hay clínicos que parece que son etéreos y que viven y que oye, el precio no cuenta, yo ni sé el precio de lo que prescribo. Pues no. ¿Vale? Entonces necesitamos conocer el coste-efectividad de la prevención y la promoción de la salud. Pero, esto no es tan fácil como evaluar medicamentos. O sea, hacer un coste-efectividad de un medicamento es algo que está muy estandarizado, muy protocolizado. El Drummond tiene una guía buenísima, aquellos 15 puntos que contaba ayer, perfecto. Para evaluar intervenciones blandas o intervenciones fuera del sistema sanitario que tienen impacto en salud, tenemos problemas serios. Básicamente problemas metodológicos porque no hay datos experimentales, porque son datos observacionales. Y entonces, como no podemos hacer experimentos, porque muchas veces los efectos son a largo plazo y no a corto, como el endline de un ensayo clínico, los efectos son a largo plazo, porque muchas veces hay múltiples causas y múltiples efectos y no se puede desbrozar ahí cuál es el efecto exacto de la intervención que tú propones, y esto es, aparte de lo anterior, que ya era gravísimo, este cuarto es demoledor, que es que no hay validez externa. Es decir, tú evalúas un medicamento y la fisiología humana es la misma aquí en España, ¿sí o no? El hígado es el hígado y tenemos hígados similares. Pero claro, una intervención de salud pública que lo que hace es modificar conductas, ¿vale? El contexto cultural es importantísimo y lo que funciona aquí puede no funcionar en España. Es evidente que lo que funciona en los países nórdicos no funciona en los latinos, porque no somos suecos. Entonces, lo que ocurre es que te gastas mucho dinero en evaluar el coste de efectividad de una intervención de este tipo y este resultado no tiene validez externa en otros entornos, con lo cual tienes que repetir el ensayo en tu país. Y además hay problemas de incentivos. ¿Cuáles son? Primero, nadie tiene interés en hacer este tipo de estudios porque no hay un laboratorio con una patente explotable detrás. Y por tanto, si se habla de medicamentos huérfanos, que son aquellos que no hay un mercado, pues todos son huérfanos, porque ¿quién quiere evaluar el autobús que va andando al colegio?
que consiste en que los niños vayan caminando, es decir, en autobús al colegio. ¿Quién quiere evaluar esto? Nadie tiene interés, ¿no? Y claro, son estudios costosos, son caros, ¿no? Así todo, por eso, cuando aparecen estudios para otros países, aunque no tengan validez externa, los miramos con atención. Este es uno que sacaron los australianos en el año 2010 y que fue revolucionario, porque desmontaron mitos, porque demostraron que cosas que uno siempre había creído que eran coste efectivas no lo eran. Y al revés, de cosas que uno creía que no lo eran, acababan siendo muy coste efectivas. Digamos, en síntesis, lo que los australianos concluyen es lo mismo que se ha concluido en muchos otros países y que por tanto parece un resultado consistente y robusto, que es que lo que mejor funciona para cambiar estilos de vida es la represión. Así mismo. Lo más efectivo de política, la mejor política de salud contra el tabaco es subir los impuestos y prohibir. Pues sí. O sea, el prohibir fumar en lugares públicos es lo más efectivo para que la población reduzca el consumo de tabaco. El subir los impuestos es súper efectivo. Tiene un problema subir los impuestos sobre el pecado se les llama, que son los impuestos sobre comportamientos antisaludables, ¿vale? El tabaco, el alcohol, ahora las grasas saturadas, la Coca-Cola con azúcar. Tiene un problema que es inequitativo, ¿vale? O sea claro, que carga mucho a las familias pobres. Por ejemplo, en México pusieron un impuesto sobre las sodas, le llaman ustedes, ¿no? Los refrescos azucarados, y aquello fue tremendo, porque los mexicanos siguieron tomándolos, pero lo que pasó es que las familias pobres les redujo la renta disponible, porque claro, se seguían gastando en la Coca-Cola, ¿no? Y tuvo mucha contestación con razón. Entonces, el resumen de toda esta parte es ese: la represión es lo que mejor funciona. En el caso de los australianos, por ejemplo, descubren que son intervenciones no solo coste efectivas, sino ahorradoras netas de coste. Es decir, que el coste es negativo, que se ahorra dinero a largo plazo. Pues son el subir impuestos, el regular prohibiendo en alimentos y en esto. En alcohol, pues lo mismo, ¿vale? Impuesto de alcohol que sube el 30% el impuesto, fíjate, impacto sobre muy probable, es decir, suficiente evidencia, barato y muy efectivo, ¿vale? Esto es lo que ocurre. Y hay intervenciones que son coste efectivas en Australia, es decir, que conseguir un año de vida ajustado por discapacidad, en este caso, cuesta menos de $10.000, eso es muy barato. Pues hay una gran parte un gran menú de intervenciones coste efectivas, y hay algunas que no lo son y que nos creíamos que lo serían. Por ejemplo, el dar bifosfonatos para prevenir la osteoporosis, esto no es coste efectivo y no tiene sentido en Australia. En España no sé, pero en España nos estamos gastando, yo no sé si son 500 millones de euros al año en este tipo de medicamentos, y hay estudios que demuestran que hay a la vez sobreutilización e infrautilización. Es decir, el 80% de las mujeres que se toman el bifosfonato para prevenir una fractura ósea, el 80% no deberían tomarlo porque son mujeres con una ligera osteopenia de clase alta que se han hecho densitometría y su médico les recomendó que lo tomaran. Y que en cambio, una gran parte de mujeres que ya han tenido fracturas vertebrales por osteoporosis, que tendrían que estar tomándolo, no lo están tomando. Eso es escalofriante, ¿vale? Pues bueno, y así. Entonces, hay otro tipo de actuaciones que son muy coste efectivas y que se hacen fuera del sector sanitario también, como los impuestos. Y una de ellas son las ciclovías. Algunas ciudades latinoamericanas duras, como Medellín, los domingos por la mañana cierran el tráfico rodado. Y hay un trabajo publicado en 2011 que demuestra que este tipo de intervenciones, cerrar el centro de las ciudades a tráfico los domingos, que la gente salga a pasear, a hablar, a correr, a pasear al perro, esto es súper coste efectivo. La ratio esto es el mismo sitio,
en este caso es Bogotá, el mismo sitio un día de diario y aquí corriendo todo el mundo por aquí el domingo, ¿vale? Y este estudio que se hace para, fíjate qué cantidad de ciudades han copiado a las que habían empezado, todas estas, ¿no? Pues hace la evaluación con análisis de sensibilidad de cuánto se recupera el dinero, el coste de la inversión, que tampoco es tan alta, para Bogotá, Guadalajara, México, Medellín, Colombia y San Francisco, California, y en todos los casos la ratio de coste-beneficio es mayor que la unidad, es decir, se gana más de lo que cuesta. En algunos casos hasta 5 veces la inversión o 3 veces la inversión. Es decir, las ciudades podrían plantearse políticas de este tipo, ¿no? Es un ejemplo de una política de urbanismo o digamos de una política municipal completamente fuera del sector salud, ¿verdad? Pero que tiene un alto impacto en salud. Bueno, claro, aquí lo que tenemos es los resultados de las políticas pueden ser resultados de salud o pueden ser resultados en otros objetivos de la sociedad que no son la salud, porque mira, por mucho que nosotros estemos todo el día pensando en la salud, la sociedad tiene otros objetivos también, ¿sí o no? Hombre, el PIB mide el éxito de las naciones de toda la vida, pero también la seguridad, también el capital social, ¿vale? La educación. Entonces, aquí he hecho un cuadrito en el que pongo quién desarrolla la política y los resultados si son solo o fundamentalmente sobre la salud o sobre otros múltiples sectores. Y quién desarrolla la política puede ser la sanidad o otros sectores. Claro, entonces tenemos aquí, por ejemplo, resultado relevante en salud, la sanidad. Aquí tenemos la casilla en la que todos nosotros pensamos siempre. Prevención clínica en atención primaria, hacerte los programas de cribado, tomarte la estatina, lo clásico. Pero es que tenemos aquí ejemplos, muchos y muy bonitos, de cómo la sanidad puede impactar en otros sectores y en otros objetivos de la sociedad. Y un ejemplo precioso, estudiado como experimento social por Banerjee y Duflo, es el de las lombrices en Kenia. A ver, ¿qué hicieron esto? Lo que hicieron fue un experimento de verdad, o sea, con asignación aleatoria, de escuelas, bla, 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 ¿vale? Y en este experimento demostraron que es mucho más efectivo para que el niño aprenda en la escuela y no tenga absentismo y saque buenos resultados académicos, es mucho más efectivo desparasitarlo, quitarle las lombrices, que contratar a un maestro más para reducir el tamaño del grupo. Este fue un experimento contundente que se hizo a final de los años 2000, con un resultado contundente, importantísimo. Vale más la pena invertir en este caso en comprar medicamentos para desparasitar a los niños y administrárselos que contratar más maestros. Y aquí tenemos lo contrario. Intervenciones de otros sectores que tienen impacto en salud. Hombre, el típico ejemplo, el de los accidentes de tránsito. En España, ahora lo vemos esto, ¿vale? Pero típicamente accidentes de tránsito. Y luego otros sectores con impactos en múltiples, pues la gasolina sin plomo, los impuestos sobre el pecado, las ciclovías urbanas, todo esto que hemos visto ahora. Esto es lo más difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque como los resultados son múltiples, es difícil medir un ratio coste-efectividad porque tienes que fijarte en todos ellos. Esto es mucho más fácil, esto es lo clásico de la sanidad y esto como experimento se va haciendo. Voy a comentarles un momento lo de España que fue espectacular de los accidentes de tránsito. Estos son los muertos por accidentes de tráfico en España. Desde el año 60, que casi no había coches, hasta ahora, hasta el 2013. Fíjate, del 60 al 90 hay una tendencia creciente y en los últimos años muy preocupante. Llegó a haber 6.000 muertos en accidentes de tráfico en España, 6.000 muertos en la carretera, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos chicos que iban en moto. Y a partir de aquí, fíjate lo que ocurrió. Hemos pasado de 6.000 a 1.000, a 1.000 y poco. Bueno, ¿esto quién lo hizo? Pues esto lo hizo tráfico. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando la regulación y me temo que reprimiendo de nuevo. Es decir, subir las multas, cambiar la regulación para que si vas con una copa, aunque solo sea una, te cae un puro,
el carnet por puntos, que es que te van quitando puntos y todo esto, bueno, y más controles, etcétera. Todo esto tuvo unos resultados a corto plazo espectaculares. España era el país, estaba aquí en muertes por accidente de tráfico en el panorama europeo y pasó aquí, pasó del puesto 19 al puesto 11. En solo, fíjate, del 2003 al 2007, en 4 años. Esto fue espectacular. Esto es una ganancia enorme en salud, porque se acuerdan que antes vimos que una parte importantísima del coste de la enfermedad, de la causa de mortalidad, era causas externas. Y causas externas en España es esto, no hay homicidios. Pues esto se atacó así. ¿Quién lo atacó? ¿Sanidad? No. Lo atacó tráfico. Este es un ejemplo claro en ese sentido. Entonces, esto es para convencerles, si no están ya convencidos, de que en realidad la lógica de las actuaciones muchas veces es intersectorial. Intersectorial para no tener silos de presupuestos reservados a determinadas actuaciones. Intersectorial y también global, porque si el planeta se está globalizando económicamente, ¿qué hacemos nosotros aquí? Parcelando, ¿no? De modo que es transnacional, transversal en el gobierno y transnacional entre países. Transversal en el gobierno es muy importante, porque eso quiere decir que el ministro de Hacienda tiene que ser también un ministro de Sanidad en el fondo, que cada ministro, el de Vivienda, el de Urbanismo, todos tienen que tener la salud también en su foco, en su punto de mira. Y este es el invento salud en todas las políticas, STP. Les voy a hacer el panorama aquí, la cronología de la OMS. Como todo el mundo sabe, en el 78 es la declaración de Alma-Ata. Bueno, todo el mundo, hay gente muy joven, pero los que somos ya un poco talluditos sabemos que en el 78 fue la declaración de Alma-Ata y la OMS declaró su programa Salud en todas las políticas para el año 2000. ¿Se acuerdan? Bueno, llegó el año 2000. Bueno, luego hay una carta de promoción de Ottawa en el 86 y llegó el año 2000 y va la OMS y justo cuando termina este plazo pone los objetivos del milenio. Y los objetivos del milenio son en términos no solo de salud, también de desarrollo económico, erradicación de la pobreza y equidad. Y equidad, que es importante. Y estos objetivos del milenio tienen de plazo el 2015, que es este año en el que estamos. Bueno, entre tanto, ¿qué ocurre? Entre tanto, lo que ocurre es que se define, cuando le toca a los finlandeses la presidencia de la Comisión Europea, define la estrategia salud en todas las políticas. En español nos queda súper bien, porque es como si se cambiara PT por TP, ¿vale? Salud para todos, salud en todas las políticas, se trastoca. Y esto es una filosofía nueva, es una filosofía que lo que viene a decir es, mira, donde se consigue hacer salud es implicando a todos los sectores del gobierno, no dejándolo en manos del Ministerio de Salud nada más. Y además hay un componente importantísimo de equidad. El año 2006 es un año donde el Banco Mundial da un giro radical y por primera vez reconoce que la equidad es un problema de eficiencia y que la equidad no solo es que sea injusta, sino que en los países en desarrollo la falta de equidad, las élites extractivas no permiten que los países crezcan y se desarrollen. Y por su parte la OMS le encarga a Marmot el hacer el informe sobre los determinantes sociales de salud, cuyo elemento clave es la equidad. Y Marmot, en su informe para el Reino Unido, saca este gráfico que dice, ajá, entre países hay unas diferencias brutales en esperanza de vida al nacer. Si naces en Islandia te tocan 80 años de vida, si naces en Sierra Leona te toca la mitad, 40. Muy bien, pero dice, ajá, pero es que en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, país desarrollado, según en qué barrio nazcas, tu esperanza de vida al nacer va a ser, como en Islandia, 82 años, o va a ser 54 si naces en otro barrio. O sea, las desigualdades no solo se producen entre países, se producen intrapaíses y en un país que lleva con Sistema Nacional de Salud décadas. Por tanto, el problema de la desigualdad no se resuelve con un Sistema Nacional de Salud que cubra toda la población de forma universal, se resuelve en otros sectores, yendo a los determinantes. Y entonces Marmot y la OMS saca la foto de los determinantes sociales en salud. Lo que ocurre es que la salud no depende solo del sistema sanitario, que está aquí una casillita, depende del buen gobierno, de la macroeconomía, depende de la educación, de la ocupación, de la seguridad,
etc. Y entonces aparece la salud en todas las políticas como el paradigma. Hay que hacer salud en todos los ministerios. La OMS saca un manual para los países de cómo hacer salud en todas las políticas, todos aplauden la salud en todas las políticas, hay que hacer políticas intersectoriales porque son más coste efectivas que las de prevención clínica, hay que conseguir salud a través del cambio de los barrios, a través de abrir ciclovías los domingos en ciudades heavy como Guadalajara, etc. Bien, esto hay quien lo consigue mejor que otros, ¿vale? La Unión Europea declara que la salud en todas las políticas es su política oficial, lo declara en un documento público y saca un manual de cómo medir impacto en salud, que es este que tienen aquí. Muy bien. En muchos países intentan hacerlo, también en Estados Unidos, que como todo el mundo sabe no destaca por su Sistema Nacional de Salud, digamos, universal y gratuito. Bueno, California es un ejemplo buenísimo de salud en todas las políticas porque lo hacen muy inteligentemente. En California lo que vende en realidad no es la salud, lo que vende en California que es la ecología, ¿sí? el preservar el medio ambiente, los alimentos orgánicos, porque bueno, pues lo que hace es inventarse una salud en todas las políticas llamada salud, equidad y sostenibilidad en todas las políticas. Sostenibilidad como ecología, o sea, preservar el medio ambiente. Y lo que hacen es conseguir, a través de un decreto de 2010, que 19 agencias estatales, fíjense todos los que están, vivienda, transporte, educación, calidad del aire, parques, justicia, los presos también, agricultura, energía, agencias de empleo, todos participen en este proyecto, que acaba sacando 34 recomendaciones, la mayor parte no sanitarias. Por ejemplo, unas recomendaciones que funcionaron muy bien es esta estrategia de la granja al tenedor. O sea, hagamos una cadena alimenticia ecológica que garantice que no comes pesticidas. Y esto a los californianos esto les va mucho, ¿no? Mucho más que si vendes salud directamente tipo nosotros. Entonces lo que hicieron fue políticas de transporte, de movilidad, de planificación urbana, etc. Yo he revisado esto de salud en todas las políticas en distintos países, no les voy a aburrir con esto, pero en resumen, las claves del éxito, yo, en mi opinión, en cosas que he leído, son, primera, que la salud tiene que estar en la agenda política al más alto nivel. Esto es lo más importante, ¿vale? Si tú dejas la salud en todas las políticas en manos del ministro de Salud, lo has fastidiado. Porque no, tiene que ir más arriba que esto, que es lo que hicieron los californianos, ¿no? Tiene que haber financiación, no vale una carta a los Reyes Magos de vamos a conseguir esto, esto y esto, sin financiación. Tiene que haber financiación. En California lo hicieron y en otros sitios, ¿no? Finlandia, Suecia, los países nórdicos europeos lo hacen muy bien. El buscar la colaboración interesada, busca en el de justicia, en el de agricultura, en el de transporte, algo que a él le interese y que a ti como salud te interese también. Pero no busques que la gente haga las cosas de forma desinteresada, sino interesada, ¿vale? Y esto funciona también. Y oye, menos papel y más irte al barrio, al municipio. Y además con pruebas piloto de copiar con benchmarking lo que parece que funciona. Y de conseguir definir agendas independientemente de los lobbies, cosas elementales. Vale. De todo esto, quizá lo más importante es lo de la agenda de jerarquía, que la salud esté en la agenda política al más alto nivel y que asuma la salud en todas las políticas, como ocurrió en Finlandia, que lo asumió la presidenta del país. La presidenta de Finlandia fue la que sacó la idea y asumió la salud en todas las políticas y así les fue de bien, fueron los primeros que cuando la presidencia europea. Bueno, ¿en España qué? Mira, para ver hasta qué punto la salud es una prioridad, en los gobiernos españoles lo que hice fue, me bajé de internet los discursos de investidura de todos los, bueno, de los que estaban, los presidentes del gobierno español desde que empezó la democracia hasta ahora. Ahora en internet está todo, es una maravilla. Te bajas los discursos, los metí en Word y conté palabras. Entonces conté cuántas veces en cada discurso decían determinadas palabras. Desde que hay democracia tuvimos a Adolfo Suárez, a Carlos Sotelo, Felipe González 2 veces, pero el segundo discurso de investidura desapareció de internet, no lo pude mirar. Y luego tenemos 2 Aznar, Partido Popular, derecha, 2 Zapatero, PSOE, izquierda, y Rajoy de nuevo, derecha. Bueno, lo primero, ¿cuántas palabras dijeron en sus discursos de investidura?
Pues en total 47.000 palabras distribuidas. Cosa curiosa, la segunda vez cuando repiten se vuelven parcos. Aznar en su primer mandato dijo 4.600 palabras, en el segundo 700. Y Zapatero en el primer discurso dijo 7.883 palabras y en el segundo 447. Bien, ahora, entonces, ¿cuántas veces dijeron? Por ejemplo, economía o económico, 152. Sobre todo preocupaba al principio. Eran años de crisis económica, una inflación del 18%, que a ustedes les parece normal, pero... Entonces, economía. Estado, pues cuando se estaba configurando la democracia y tal. Democracia, sobre todo al principio más, pero esto. Terrorismo, hombre, sobre todo en el de Zapatero, que fue después de los atentados de Atocha y ganó las elecciones en parte gracias a esto, ¿vale? Constitución, tal, bueno. Desempleo, que es un problema enorme del país, sobre todo el problema ahora, recientemente, pues Aznar y qué más. Bien. ¿Cuántas veces han pronunciado la palabra sanidad? Salud luego salud. La palabra sanidad. Pues en total, 9. Y salud, la palabra salud, no sanidad, salud, que estamos hablando de salud en todas las políticas, ¿verdad? En total 2 y porque dice trampa. Porque esto de Zapatero dijo saludable, no dijo salud, pero vale, como animal de compañía, fuera. Pero, o sea, ¿qué me está diciendo esta tabla? Esta tabla me está diciendo que la salud no está en la agenda de prioridades al más alto nivel del gobierno en España de ninguna manera. Y de modo que la salud en todas las políticas a nivel estatal va a ser muy difícil de implementar, porque vimos que falla la condición necesaria para ello, ¿vale? En algunos gobiernos regionales sí, por ejemplo, el gobierno vasco lo hizo muy bien. El gobierno vasco el gobierno vasco hizo planes de actuación urbana en Vitoria, en Bilbao, planes de salud en todas las políticas usando esa metodología, pero a nivel de estatal, con esta tabla ya vemos que no, que es imposible, ¿vale? Bueno, y ya por último, hay que evaluar cambios organizativos, porque a veces lo que ocurre es que los grandes ahorros de un sistema sanitario se producen por esta vía, mejorando la coordinación primaria especializada, lo que están haciendo aquí Carlos en su hospital, de revolucionar la producción por procesos, eso. Les voy a poner un ejemplo que a mí me llega al alma, que es el de Arabint. ¿Les suena Arabint? No. A ti sí, no les suena. Bueno, a ver, les cuento la historia, ¿vale? Un minuto, no tardo mucho. Vamos a ver, una consultora internacional que seguro que conoces, se llama PricewaterhouseCoopers, esta sí, claro, bueno. Esta consultora cada 2 años, a nivel mundial, da unos premios que se llama Bending the Cost Curve, o sea, unos premios a organizaciones sanitarias que han conseguido grandes cambios en los costes de producción, que han mejorado. En parte, da los premios a clientes de la consultora, ya se sabe, ¿no? Pero bueno, entonces cada 2 años se hace en un continente, en una ciudad y tal. Hace un par de años tocó en Madrid, hacerlo en Madrid, pero es mundial, ¿no? Y me pusieron el comité científico, un honor para mí. Entonces, yo presioné muchísimo para darle un premio a Arabint. Y no lo conseguía, porque claro, bueno, no les cuento las batallas, pero básicamente había muchos candidatos a los que premiar de un primer mundo. Y al final, por una cosa rocambolesca, tuve la suerte de que falló uno y colé a Arabint a última hora. Y le dimos el premio. Bien. Arabint es una red de atención oftalmológica de la India. La crearon en los años 70 2 oftalmólogos indios que se habían formado en Estados Unidos y creció tanto que ahora pues tiene una red enorme de hospitales, de centros ambulatorios, etc. Arabint lo ponen como caso de estudio de buena gestión esto. O sea, ¿qué hicieron los de Arabint? Los de Arabint montaron en 30 años una red oftalmológica que ahora tiene 5 hospitales y 25 centros ambulatorios, cobran a los que pueden pagar y financian, es decir, no cobran a los que no pueden pagar, que son 1/3 de los pacientes, pagan lo que pueden, tienen financiadores externos, 2/3 no pagan.
tenían un problema que era que los lentes intraoculares que metían tenían que comprarlos a Europa, eran muy caros, costaban $200. ¿Qué hicieron? Montaron una fábrica de lentes, la homologaron, la acreditaron y ahora venden a Europa lentes intraoculares y cuestan $2. De 200 bajaron el coste a 2 y exportan a 120 países. Hacen cirugía de catarata y otra, tratan a 27 millones de pacientes y han hecho 4 millones de cirugías, ¿vale? Y una catarata les cuesta $35. $35. ¿Por qué? Porque cambiaron la organización de la producción. Hicieron lo que hace Toyota con los coches. Es decir, ponen a los pacientes que tienen que operarse de cataratas así en fila y va al oftalmólogo y corta. Va al siguiente, cose. Bueno, que no se rían. Es el Fordismo aplicado a esto y aplicado con cabeza, con humildad y con una mentalidad no for profit. Dicen, esto no puede funcionar. Pues sí, resulta que tienen menos complicaciones y efectos adversos que en el NHS de Reino Unido. O sea, lo hacen mejor en cuanto a calidad. Y esto está contrastado. ¿Cuál es el secreto de Arabin? Espectacular. ¿Cuál es el secreto? Pues mira, el secreto es aprovechar economías de escala, de alcance y de red. El secreto es la productividad a través de esto que les digo, de producción en serie. Llevan autobuses con técnicos de diagnóstico, con personas que a los pueblos y a todo el pueblo le miran y cuando alguien tiene un problema del ojo lo montan en el autobús de vuelta y lo llevan al hospital y lo atienden en el hospital. O sea, ir a la comunidad a ver dónde está el problema y no esperar a que te lleguen los pacientes al hospital, ¿no? Distribución de tareas entre oftalmólogos y otro personal, por tema organizativo, ¿vale? Tienen su universidad ahora, forman ellos mismos a sus oftalmólogos y a sus enfermeros y tienen acreditada la formación, pero sobre todo la misión, tienen una misión. Son una organización no for profit, lo que quieren es devolver la vista a los indios. Bueno, esto es un ejemplo espectacular de cuando estén deprimidos, de verdad piensen en Arabin, pues yo lo hago. Cuando veo que el país va tan mal, que esto digo, no, Arabin, me acuerdo de aquel hombre magro, indio, oscuro, que nos dejó a todos, de verdad, totalmente erizado, ¿no? Cambio organizativo. Bueno, ya termino un poco resumiendo lo que dije, ¿vale? Lo que dije básicamente es, primera idea, el análisis coste-efectividad es una herramienta vital ahora mismo para priorizar en sanidad, sobre todo porque previene tres grandes males, el asignar por silos, el que asignen los jueces y el que asignen los políticos con intereses electoralistas a corto plazo. Pero el análisis coste-efectividad no puede limitarse a las tecnologías duras. Hay que evaluar impacto en salud de políticas intersectoriales, de intervenciones comunitarias, de promoción de la salud. Y esto requiere métodos específicos, voluntad política, etc. Muchas intervenciones no sanitarias son muy coste efectivas, hay que demostrarlo, porque mueven la distribución entera, y no como el ejemplo que les puse de la obesidad, y no van solo a tratar las colas. Y por último, la promoción de la salud vía salud en todas las políticas es una estrategia prometedora, funciona bien cuando funciona, como el tráfico, los accidentes de tránsito en España, pero necesita una voluntad política y que la salud esté en la agenda política al más alto nivel y desafortunadamente muchas veces no lo está. Y ya está.